Lucas 8:40 dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta palabra la hemos compartido en muchas ocasiones, y yo sé que usted, al igual que yo, hemos escuchado a muchos ministros hablar de esta palabra. Pero la misma Biblia habla de sí misma. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que significa que la palabra de Dios nos habla de una manera profunda y de una manera diferente cada vez que leemos un versículo. Cada vez que escudriñamos la palabra, la misma palabra nos habla de una forma diferente. No quiero profundizar mucho en la historia, porque yo sé que usted conoce la historia, o ha leído la historia, o ha escuchado esta historia. Pero sí voy a poner un cimiento para lo que quiero compartir en esta tarde. Y es que la palabra de Dios nos narra dos historias paralelas. Pero en ambas historias comienza el versículo 40 que leímos, que dice que cuando volvió Jesús, hubo una multitud que lo recibió con gozo, porque le estaban esperando. Ya había una multitud, había gente junta que estaban esperando a Jesús en ese lugar. Y cuando Jesús llegó, dice la palabra que le recibieron con gozo. Había gozo en el corazón de la gente que estaba esperando al Señor. Y yo sé que usted y yo, cada vez que venimos a la casa de Dios, esperamos que Dios hable a nuestra vida, que podamos adorarle, que podamos exaltarle. Pero hay una palabra clave aquí, dice que lo hacían con gozo. Amén. Había gozo en el corazón. Yo sé que muchas veces venimos a la casa de Dios después de una semana de mucha ocupación, de mucho trabajo, y a veces hay cansancio en nuestro cuerpo, pero no puede faltar el gozo en nuestra vida. Amén. Dice la escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También dice la palabra que Él cambia nuestro manto de luto, nuestro manto de llanto en alegría. Nos da un manto de gozo. Amén. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Se dan cuenta que muchas veces queremos que un predicador grite para responder amén? Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no es algo que alguien te puede vender. Te pueden contagiar de alegría, pero el gozo va más allá de la alegría. El gozo es, la alegría viene a nuestra vida cuando normalmente nosotros recibimos buenas noticias. Cuando recibimos un cheque inesperado, aleluya. Imagínese que de repente diga el IRS: ay, se me olvidó devolverte un cheque de 10,000.
Y usted recibe ese cheque porque al IRS, a los impuestos, se les olvidó devolverle ese cheque. ¿Cómo usted devuelve este cheque? Ay, yo no sé para qué me llegó esto. Lo voy a poner de vuelta. ¿O qué hace? Le da alegría, amén. El gozo es distinto. El gozo está en usted, aunque a usted le toque pagarle al IRS. Dice el IRS, no, ahora no te devuelvo, ahora te toca pagarme. ¿Qué dice usted? Santo Dios. Como decía una hermana que conocí hace tiempo, decía, ni quiera Dios. Hermana que ni quiera Dios, decía. El gozo, ¿por qué va a tener usted gozo? Porque usted dice, bueno, me toca pagar, eso significa que este año trabajé, eso significa que este año me fue bien, que aún le tengo que pagar porque me fue bien. Se le fue el gozo, porque le tocó pagar. El gozo va más allá. La palabra dice que el gozo es aprender a contentarnos con cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y escuche, no es conformismo. Es aprender a que hay etapas difíciles, a que hay etapas en proceso que estamos, pero en medio de esa etapa usted se goza. La iglesia estamos en medio de un proceso. ¿Qué proceso? Usted lo conoce, está de este lado y no de aquel lado. Amén. O se le fue el gozo porque estamos ahora en cafetería y no en el santuario principal. No, ¿verdad? Como lo dije en una ocasión, no importa si estamos afuera, lo importante es que esté Dios con nosotros. Que donde quiera que estemos podamos adorarle a Él y podamos exaltarle a Él. Aleluya. Y en medio de un proceso, el gozo está en nuestra vida. Usted dice, yo no puedo solucionar esto ahorita, pero yo sé que Dios lo tiene todo en control. Yo sé que a Dios no se le escapa nada. Yo sé que mi salud, yo sé que mis finanzas, yo sé que las circunstancias no son como yo quisiera, pero hay alguien que tiene todo en control. Y mientras yo me voy a gozar. Amén. Dice la palabra, gozosos en todo tiempo. De hecho, no habla nada más de gozo, dice que habla de sumo gozo. ¿Y usted ha visto a los luchadores de sumo? ¿Ha visto a los japoneses que luchan sumo? Amén. Son unas varitas los hombres, ¿verdad? ¿Cómo están aquellos? Dobles, ¿verdad? Triples, cuádruples. Preciosos, dicen. Están así. Entonces, si la palabra dice un sumo gozo, es decir, un gozo grande. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, iglesia. Había un pueblo que estaba esperando. Había un pueblo que estaba esperando que Jesús llegara. Y dice que lo esperaban con gozo. Con gozo. No voy a profundizar en escatología, pero yo no sé si usted ha escuchado lo que recientemente pasó el día de ayer. Con estas bombas que fueron derribadas o enviadas o detonadas en Irán. Circunstancias que la Biblia habla que van a pasar. Circunstancias que están escritas. Y cada vez que esto vemos, iglesia, significa que Cristo está pronto a levantar a su iglesia. Esta nación podría, no digo que va a entrar, pero podría entrar en guerra. Y si eso sucede, las cosas se van a complicar. Las cosas se van a poner feas. Pero necesitamos que en medio del proceso usted sepa que hay un Dios que tiene todo en control. Que hay un Dios que prometió que va a venir por nosotros. Y como les dije al principio, hay un viaje al que usted tiene que ir. Y si no lo ha apuntado, apúntelo. Ese viaje no tiene fecha, no tiene hora, pero es un viaje al que vamos a ir si usted ha aceptado a Cristo en su corazón. Porque dice la palabra que Cristo va a levantar a su iglesia. Amén. Y nos va a llevar a unas vacaciones eternas. Para siempre con Él. Amén. Para siempre estar con Él. Yo no sé a quién le gusta ir de vacaciones. 2, 3. Aleluya. Los demás, bueno, por los que les gusta ir de vacaciones nos vamos a ir. Y a los demás los dejamos encargados de la iglesia. No, ¿verdad? No. Nos vamos todos. Bueno, hablo de las vacaciones terrenales. La otra vacación ahí sí queremos irnos todos. Amén.
Pero necesitamos, iglesia, entender que en el proceso de la dificultad usted no puede perder el gozo. No puede perder el gozo. Cuando perdemos el gozo, muchas cosas cambian. A veces perdemos el gozo hasta de vivir. Y cuando perdemos el gozo de vivir, pensamos en muchas cosas que usted ya sabe. Pensamos en quitarnos la vida. Pensamos en desaparecer. Una cosa es que de repente venga a nuestra vida un pensamiento que yo creo que la gran mayoría en algún momento lo hemos pensado. No puedo hablar por usted, pero la gran mayoría a veces decimos: ay, cómo me dan ganas de irme a donde no sepa de nadie unos días. ¿No lo ha pensado usted? Soy el único, y Frank, aleluya, de decir: ay, quiero unos 2-3 días así. Nadie lo ha pensado. Qué espirituales son ustedes, Fran. Somos los únicos pecadores aquí arriba. Pero a veces hemos perdido el gozo de vivir. Y cuidado, porque hay un gozo que David en una vez clamó al Señor. Dijo: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que tenía a Cristo en el corazón, pero ya hacer para Dios ya no le causaba gozo. Y muchas veces hemos perdido el gozo de servir a Dios. Hemos perdido el gozo de adorar a Dios. Y ese gozo David lo clamó. Dijo: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Cuidado cuando hemos perdido. Y yo digo que todos en algún momento nos cansamos físicamente, pero cuando ya el cansancio llega al alma, cuando ya ¿quién no se cansa de servir? Los que estuvieron este fin de semana con los pollos con tajada, yo no sé si se cansaron. Aleluya. Se cansaron. Pero dígame si no es un gozo servir al Señor. Porque hay algo que sucedió, ¿verdad? Y que nosotros podemos ver que cuando trabajamos para el Señor no es fácil, uno se cansa. Pero cuando trabajamos para Dios, Dios trae recompensas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dijeron, no importa, nos vamos a cansar. ¿Quién no se va a cansar sirviendo al Señor? Pero la recompensa de después de ver los frutos de lo que Dios hace. Por eso ministerios, había hablado con mi esposa y estábamos compartiendo, y gracias ministerios que ya han estado haciendo estas ventas para poder aumentar lo de los aires acondicionados. Al final les voy a dar un reporte. Pero hay una de las cosas que vemos que es cierto, va a requerir esfuerzo. Porque lo que es fácil todo mundo lo hace, pero lo que requiere esfuerzo, eso es lo que nos cuesta muchas veces hacer. Pero Dios no hubo a otro hombre que le haya dicho tantas veces: esfuérzate, como a Josué. Le dijo: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y Josué conquistó la tierra prometida. Pero la tierra prometida no se conquista sin esfuerzo. Requiere esfuerzo. Y yo pensaría de manera personal que no solamente requiere esfuerzo, sino que requiere no perder el gozo en medio del esfuerzo. Porque cuando perdemos el gozo en medio de que nos estamos esforzando, todo nos cuesta. Servir nos cuesta. Adorar a Dios nos cuesta. Venir a la iglesia nos cuesta. Amén. Y como dijo aquel, viene sujeta. No, dice, viene con sujeta. No sé si esto significa lo mismo en otros países, pero lo explico. En mi país significa cuando dicen: bueno, ¿está sujeta? Dice: no, estoy con mi jeta. O sea, estoy obedeciendo, pero con la trompa así. ¿Ve cuando hacen los niños? No quiero. Digo, por si significaba otra cosa en su país. Pero muchas veces perdemos el gozo. Iglesia, tenemos que volver al gozo. Al gozo. Dice que estaban esperando a Jesús y lo estaban esperando con gozo. Había gozo en el corazón. Amén. Yo no sé si usted ha estado perdiendo el gozo, pero tenemos que clamar como David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme ese gozo del primer amor. Que cuando me convertí todo el tiempo quería yo estar en la casa de Dios. Que cuando me convertí quería estar ahí adorando a Dios. Y en el proceso uno se va cansando del alma, se va agotando. Las circunstancias que dejamos y permitimos, la semana pasada lo aprendimos,
El profeta estuvo compartiendo una palabra de cuidar lo que dejamos muchas veces que afecte nuestra vida. Pero en el proceso de servir a Dios, muchas cosas suceden. Y lo que yo siempre les he dicho es: hay maletas que ya no nos funcionan para este viaje. No es la misma maleta que usted hace para ir a la playa que la que hace para ir a las montañas. No es la misma maleta, no es la misma ropa. Y si se lleva la ropa de la montaña a la playa, está como los cables cruzados. Usted se puede imaginar ir a las playas con gorro y bufanda, guantes, aleluya, en pleno sol, y usted con su gorro y bufanda y su chamarra. ¿Cómo se vería usted en la playa así? Vamos, ¿cómo se vería? Loco, dirían, está cucu. Pero cuando usted sabe distinguir los cambios de temporadas, usted dirá: esta no es una estación para mi vida, esta es una temporada, y no voy a perder el gozo en medio de la temporada. No voy a perder el gozo en medio de las circunstancias. En medio del proceso yo sé que Dios tiene todo en control. Y dice que lo estaban esperando con gozo. Pero hay algo que me llama la atención, que se entrelazan dos historias aquí: la historia de la hija de Jairo, que estaba enferma, y la historia de una mujer que por años había estado enferma también. Y es de lo que quiero profundizar un poquito en esto. La historia nos narra que Jairo fue a buscar a Jesús. Jairo no era un hombre, no era un seguidor de Jesús. No era un hombre que había seguido a Jesús. Jairo formaba parte de los maestros de una sinagoga. Jairo formaba parte de la gente importante de esa sinagoga que no seguía a Jesús. Pero las circunstancias que él vivía, su hija estaba enferma. Quizá no nos da parámetros profundos la Biblia, pero quizás él había buscado ya mucha ayuda. Él había buscado muchos recursos, ¿verdad? Había quizás buscado a médicos para que trataran la circunstancia de su hija. La dificultad, la falta de opciones en este momento le llevó a Jesús. Ya no había opciones. Ya había buscado todo lo que podía, pero fue a Jesús. Y nos narra la historia de otra mujer que, enferma también, había gastado sus recursos, había buscado médicos, había buscado quienes les ayudaran, y en medio del proceso la única esperanza, el único recurso que le quedaba era ir a Jesús. Dos historias paralelas con circunstancias similares. Habían invertido mucho tiempo y recursos buscando solución a sus problemas, y no les quedaba la opción más que ir a Cristo. Y muchas veces las circunstancias nos obligan, nos llevan a Cristo solamente, porque mientras las cosas van bien, muchas veces no corremos a Él. Y hay una mujer que le tocó, y dice la palabra en estos versos, verso 45: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, voy al 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hay algo que sucedió aquí, y es lo que voy a profundizar para ir terminando. Dice la palabra que la multitud le oprimía y todo mundo tocaba a Jesús. Todo mundo quería tocar a Jesús. Y si muchos le habían tocado, si muchos habían accedido a tocarle, ¿por qué solamente salió poder cuando esta mujer le tocó? Porque muchas veces buscamos a Jesús con las motivaciones incorrectas. Pero esta mujer tuvo un toque diferente hacia Jesús. Y eso es lo que te quiero compartir hoy: un toque diferente, un toque distinto. No es lo mismo que la multitud lo oprimía, que la multitud lo tocaba, quizás porque lo veían quizás como alguien importante, y lo era. Lo es nuestro Señor Jesús, pero lo buscaban por las motivaciones incorrectas. Pero esta mujer lo tocó porque dijo: si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo sé que seré libre.
Por eso cuando tú y yo buscamos de Dios, no importa que muchas veces parezca que otros son prósperos, que aunque no conozcan de Dios, que aunque no se congregan, que miran a Dios como si fuera el genio de la lámpara, que solamente lo necesitan cuando hay un problema, cuando hay una petición. No importa eso. Pero cuando tú te acercas a Él, cuando tú buscas de Dios, porque reconoces como esta mujer, reconocemos como esta mujer, que si tan solo acudimos a Él, cosas van a cambiar en nuestra vida. Hay cosas que no podemos solucionar, pero Él las puede solucionar. Hay cosas que no tenemos el control, pero Él tiene el control. Que si vamos a Él, Él tiene el poder para solucionarlas, iglesia. Pero el asunto es cómo acudimos a Él. ¿Con qué motivaciones venimos a buscar de Él? Venimos a la iglesia solamente porque es una rutina de domingo. Venimos a la iglesia solamente porque quizás desde niños, desde jóvenes nos inculcaron venir a la iglesia. Quizás vienes a la iglesia porque te trajeron a fuerza. No sé, algún marido dirá amén. Me trajeron a fuerza. Yo no sé si algún joven, alguien dirá amén, me trajeron a fuerza. Pero si te trajeron a fuerza, gracias por ser obediente. Porque estás aquí, aunque sea fuerza, pero estás aquí. Pero en medio de la multitud, cuando ya esta mujer vio a una multitud que esperaban a Jesús y lo esperaban con gozo, ella dijo: esta es mi oportunidad para que algo suceda. Esta es mi oportunidad para que algo cambie. Y yo no sé si estás aquí por voluntad propia o a fuerza, pero esta es una oportunidad para que algo cambie en nuestra vida, en tu vida, para que algo suceda. Aquello que por años no se ha resuelto, Dios tiene el control para hacerlo. Pero todo depende cómo nos acercamos a Él. Un toque diferente, un toque distinto. Esta mujer dijo: si tan solo yo toco el borde de su manto. Ella no acudió pidiendo un milagro. Ella dijo: yo sé que Él puede sanarme. Yo solamente necesito tocar el borde de su manto. Iglesia, muchas veces nos falla la fe, porque hay momentos de dificultad donde pensamos que no podemos obtener un milagro de Dios. Y a veces estamos como aquella historia que en alguna vez escuché. Dice la Biblia, dice la historia, que en una ocasión había una iglesia en un pueblo. Y al lado, ahí cerquita de la iglesia, había una cantina. Una cantina donde cuando en la iglesia estaban adorando a Dios, allá ponían la rocola, la música, todo, y era un escándalo. Gritos, borrachera y todo. Y dice la historia que escuché, que en una ocasión el pastor le dijo a la iglesia: vamos a orar para que Dios cierre esa cantina. Y se paró frente a la cantina y le dijo al dueño de la cantina: yo estoy orando para que Dios te cierre el negocio. Yo estoy orando para que Dios haga lo que tenga que hacer y este negocio se cierre. Y dice que al paso del tiempo algo sucedió en la cantina. La cantina se incendió, se quemó todo. Y como había material, ¿cómo se llama? Flamable, ¿verdad? Se incendió todo. Yo conocí algunos flamables ahí, Hace tiempo yo conocí a un señor en mi pueblo que si él moría en la caja debía decir: cuidado, flamable. Tanto licor que tenía en las venas que sí, Dios mío, que si soplaba enfrente de un cerillo, salía flama. Pero dice la historia que después el dueño de la cantina demandó al pastor y lo llevó a corte porque la cantina se le quemó. Y dice que el juez comenzó a pedir cuentas, a ver qué está pasando, y cuenta la historia. Y dice el jefe, el dueño de la cantina: yo vengo a demandarlo porque por culpa de ese pastor mi cantina se quemó. Y el pastor dijo: no, yo no tengo nada que ver, porque lo estaban demandando por miles de dólares. Yo no tengo nada que ver. Dice: yo no pensé que eso iba a pasar. Y el juez se quedó confundido y dice: a ver, explíquenme aquí qué está pasando. Tengo un cantinero que cree que la oración del pastor funciona, y tengo un pastor que está diciendo que nada tiene que ver, o sea que su oración no funcionó. Y dice: ¿cuál es el asunto aquí? Un cantinero que cree que la oración del pastor funcionó, y un pastor que dice que no tiene nada que ver en eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, iglesia?
Porque hay oraciones que van a ser contestadas. Hay oraciones que y que muchas veces vamos a decir Dios el que fue el que lo hizo. Te va a decir el doctor: oyes, tú estás aquí conmigo, has venido porque yo estoy en un proceso para sanidad y ahora me dices que eres sana. ¿Quién te sanó? ¿A qué doctor fuiste? Y tú dirás: fue Dios el que me sanó. Fue Dios el que me sanó. Doctor, yo sé que Dios lo usa a usted para la ciencia y todo, pero hay cosas en las que Dios solamente tiene el poder para hacerlo. Pero va a depender de nuestra fe. ¿Con qué fe vamos a tocar al maestro? ¿Con qué fe vamos a acudir a él? A veces vamos con la fe de que bueno, yo voy a orar, pero ya sé que no, nada va a pasar. Bueno, voy a ayunar, pero yo sé que nada va a pasar. Pero cuando dijo esta mujer: yo sé que si solo toco el borde de su manto, algo va a pasar. Yo sé que si yo toco el borde de su manto, esta circunstancia en mi vida se va a cancelar. Yo me imagino a esta mujer que en algún momento de su vida habrá perdido el gozo de vivir. La Biblia no nos dice, pero quiero pensar que ella era una mujer adulta. ¿Por qué adulta? Porque ya llevaba muchos años enferma. Y en alguna ocasión dije que quizás era una mujer que nunca se pudo casar por la circunstancia. O que quizás si hubiera estado casada, hubiera perdido el matrimonio por las mismas circunstancias. La enfermedad de flujo de sangre. Años, dice la palabra. Dice que desde hacía 12 años había estado enferma. 12 años, iglesia. Pero algo pasó ese día. Ella dijo: yo tengo fe de que si yo le toco el manto, algo va a pasar conmigo. En medio de tu circunstancia y dificultad, yo sé que el enemigo lo que quiere hacer es robarnos el gozo. Por eso el verso 40 que comenzamos leyendo dice que mucha gente lo estaba esperando con gozo. Con gozo. En medio de todo lo que escuchamos y vemos a nivel mundial, hay cosas que pintan para mal, cosas que se miran mal, cosas que estamos viendo, que las noticias nos dan, y que este mundo va de mal en peor. Pero en medio del proceso no podemos perder el gozo de saber que un día estaremos con el Señor. Pero dice la palabra que tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque Él va a levantar a su iglesia. Y dice la palabra que debemos estar lavando nuestras vestiduras, que debemos estarnos poniendo a cuentas con Él. Iglesia, si esta nación o todas las naciones entran ahora o después en una guerra, todo se va a poner feo. Y no es que no van a entrar en guerra. La Biblia dice que va a haber guerra y la palabra se va a cumplir. Dice, Jesús dijo que ninguna tilde ni una coma pasará de lo que Él expresó. Y Mateo 24 lo dice, que cuando escuchemos de guerras, rumores de guerras y terremotos en diferentes lugares, que estemos alerta, porque Él está a las puertas. Iglesia, y todo esto que estamos viendo, aquí había una multitud que estaba esperando a Jesús con gozo. Pero en medio de que estaban esperando a Jesús, dos historias: la historia de la hija de Jairo y la historia de esta mujer, que no nos da la Biblia su nombre, solamente nos habla de la mujer de flujo de sangre. Una mujer que no nos registra el nombre de la iglesia, pero la Biblia, pero sí su circunstancia. Y en medio del proceso, en medio de lo que estamos viendo y que estamos esperando al Señor, circunstancias van a pasar, pero no podemos perder el gozo. No podemos perder el gozo de servir al Señor. Vamos a seguir sirviendo con pasión. Vamos a seguir sirviendo al Señor. Porque dice la Biblia que hay de aquel que pone las manos en el arado y mira para atrás. Y el arado no es un ministerio, porque a veces se interpreta que el arado solamente es el pastorado o es el ministerio de evangelismo. No. El arado es seguir a Cristo. Hay de aquel que poniendo sus manos en el arado mira para atrás, dice la palabra. Esto no es bíblico, pero edifica. Yo escuché en una ocasión decir a un predicador, dice que servir a Cristo es como en la mafia. Yo me quedé con cara de what. A ver, ¿cómo en la mafia? Dice, sí, en la mafia solamente sales. ¿Cómo? Una vez que entras no puedes salir, porque si sales, mueres. Y aunque no literalmente se mira sirviendo a Cristo de un momento a otro, pero cuando usted tiene a Cristo en el corazón y usted deja a Cristo, hay muerte espiritual.
hay muerte espiritual. Aunque parezca que estamos vivos, porque estamos en fiestas, porque estamos en tantas cosas, pero no estamos viviendo para Él. Iglesia, el Señor pronto va a venir a levantar a su iglesia. Pronto va a venir a levantar a su pueblo. Yo no había leído a profundidad, pero estas bombas que fueron enviadas, se habla de 30,000 libras de peso. Una sola bomba tiene la capacidad de poder profundizar a 100 metros bajo tierra. En el punto donde cae, la bomba penetra el suelo, no solamente la tierra. Esas se llaman destructoras de búnkers. Estaba leyendo que no importa que el búnker tenga 10 metros de espesor de cemento, esas bombas son capaces de traspasar todo el espesor de cemento, el grosor de cemento. No hay lugar donde el hombre se pueda esconder cuando la palabra de Dios se comienza a cumplir. Porque ya lo estamos viendo, todo se está alineando. Si usted va en la Biblia habla de estos países, habla de Irán, habla de Rusia, no con esos nombres, los registra con otros nombres. Pero la Biblia nos advierte. Por eso hoy aprendíamos en la clase de discipulado que la palabra de Dios es nuestra guía. Si no leemos la palabra, no vamos a darnos cuenta de lo que está pasando. La misma Biblia dice que Él está a las puertas, que cuando escuchemos de esto, Él está a las puertas. Y aquí en Lucas se habla de un grupo de gente que estaban esperando con gozo al Señor. Estaban esperando con gozo a Jesús. Y yo sé que muchas veces hacemos planes y está bien, porque tenemos que seguir planificando. Pero más que planificar, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para cuando Cristo dé su voz y levante a su pueblo. Pero mientras tanto vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir esforzándonos. Vamos a seguir sirviendo a Dios con gozo. Si puedes, dile a alguien: no pierdas el gozo de servir a Dios. Dile: no lo pierdas, no lo pierdas. Porque cuando uno pierde el gozo de servir, es como el amor. El amor se nota o no. Cuando perdemos el gozo de servir a Dios, se nota, todos nos pesa. No queremos hacer. No, nos pesa servir a Dios. Pastor, pero si lo hago para la iglesia. Pero la misma Biblia dice que todo lo que hagamos para el hombre, hagámoslo como para Dios. Porque es para la obra de Dios. Porque estamos aquí esto no se trata de edificios, aunque los edificios los usamos para reunirnos. Se trata de poder alcanzar almas para el Señor. Se trata de poder alcanzar personas que puedan aceptar a Cristo en su corazón. Y en medio de esto, Jesús hizo 2 milagros. Resucitó a la hija de Jairo, y esta mujer fue sana de su enfermedad. Porque cuando acudieron a Jesús, Jesús nunca nos deja como llegamos. Él nos cambia, Él nos transforma, Él usa nuestra vida para bien. Termino con la historia de Jairo. Dice la palabra que mientras Jairo fue a Jesús, vinieron otros a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Algunos te van a decir: ¿sabes? Ni para qué te esfuerzas más, eso ya no tiene solución. Pero Jairo recibió unas palabras del maestro y le dijo: Jairo, tu hija no está muerta, ella está durmiendo. Cuando Jesús entró a la habitación donde estaba la hija de Jairo, dice la palabra que Jesús tuvo que sacar a unos cuantos de esa habitación por incredulidad. Porque les dijo: ¿sabes? Salgan. Porque Jesús necesitaba que estuvieran ahí gente que tuviera fe para ver el milagro. En nuestra vida muchas veces nos vamos a topar con personas que no van a creer, no van a tener la fe que tú tienes. Pero necesitas buscar a otros que tengan la misma fe. No te estoy hablando de desechar a nadie, no. Te estoy hablando que hay temporadas que algunos no van a tener la fe que tú tienes. Pero para tener la fe tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Y en ese lugar Jesús hizo el milagro de resucitar a la hija de Jairo. Y lo primero que ella dijo en el verso 54 dice: mas él,
tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Lo primero que Jesús hace al resucitar a esta niña, esta jovencita, dice: denle de comer. El alimento es lo que nos ayuda a estar vivos, y el alimento espiritual es lo que nos ayuda a que nuestro espíritu esté vivo. Si dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, leída o predicada, nuestro espíritu va a estar anémico. Por eso hay momentos donde nuestra fe no nos da para más. No es que Dios no tenga el poder de hacerlo, sino que Dios quiere ver en nosotros la fe. Hay un corito que dice que fe mueve la mano de Dios. Y yo escuché esto hace tiempo y a mí me bendijo, y hasta el día de hoy lo recuerdo. Cuando vayas a Dios, me dijeron, no vayas en circunstancias como las que estamos pasando de los aires. Dijo: no vayas a quejarte, muéstrale que estás confiando en Él, aunque no sepas ni qué vas a hacer ahorita. Por eso, con lo de los aires y en otras circunstancias, a veces en los procesos que pasamos, el Señor, estamos pasando esto, pero sabemos que tú tienes el poder para hacerlo. ¿Qué dijo Daniel y sus amigos cuando los querían, sus amigos de Daniel, cuando los querían meter al horno de fuego? Dijeron: sépase, oh rey, que el Dios al que servimos nos puede librar de tu mano. Pero si así no lo hiciera, aún así confiaremos en Él. Aún así, la decisión. Este año 2025 dijimos que es un año de decisiones. 2025 años de decisiones. No podemos solamente ver lo que está pasando. Tenemos que decidir creer en el Señor. Hace tiempo yo les prediqué el tema de cristianos termostatos o termómetros. El termostato solamente mide, el termómetro solamente mide la temperatura, pero el termostato tiene la capacidad de cambiar la temperatura. Si a usted va al termostato y le dice: está caliente, ponte frío, y usted lo mueve a frío, se pone frío. Si usted dice: está frío, y usted mueve el termostato a caliente, eso se pone caliente. Pero el termómetro solamente te lee la temperatura. Tenemos que ser cristianos que no solamente miran lo que está pasando, sino que sabemos cómo actuar en medio de lo que está pasando. La Biblia habla de jóvenes entendidos en los tiempos, los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, son tiempos de prepararnos, de no perder el gozo de servir al Señor. Son tiempos de prepararnos, que en medio de las circunstancias, porque aquí hay dos historias con problemas, circunstancias de muerte, pero en medio de estas dos circunstancias de muerte, Jesús se movió, Jesús resucitó, Jesús sanó, y el pueblo esperaba con gozo. Tenemos que decirle: Señor, yo no quiero perder el gozo. Yo no quiero perder el gozo de adorarte. No quiero perder el gozo de servirte. No quiero perder el gozo, porque qué feo es cuando hemos perdido la capacidad de disfrutar el gozo. Todo nos pesa, no disfrutamos. ¿Alguna vez se le ha ido el sabor de la boca por enfermedad o por diferentes circunstancias? Que cuando usted come, nada le sabe, no hay sabor, y usted dice: como porque sé que tengo que comer, pero no puedo disfrutar nada de lo que estoy comiendo. No sé si le ha pasado, pero a veces por situaciones de salud uno pierde la capacidad, el paladar, el gusto en el paladar. Y cuando uno pierde, usted se puede comer el mejor platillo, pero no le supo a nada, porque no tiene la capacidad. Las papilas gustativas no están haciendo su función. Y comemos solamente por comer, pero no disfrutamos lo que comemos. Qué feo es cuando perdemos la capacidad, el gozo de servir. Yo siempre he dicho que qué bonito es, después de un día de servir a Dios, llegar a la cama agotado,
caer en la cama, pero decir: valió la pena, ha valido la pena. Porque esas son las palabras que un día escucharemos: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. ¿Y qué dirá el Señor? Entra. ¿Entra a qué? Aleluya. Ven que la Biblia no dice: entra, pues ya, métete, búscale para adentro. No, que dice: entra al gozo. Pero si usted va sin gozo, con cara de diarrea, así, que no se mueve porque si no hay un accidente. Aleluya. Me contaron. Perdemos el gozo, y cuando perdemos el gozo no podemos disfrutar. Pero cuando usted está, aunque todo le duele, aunque es una temporada en que su salud no está al 100, es una temporada en que sus finanzas no están tan bien, pero usted está confiando en Dios. Es una temporada en la que se le descompone una cosa y la arregla, y al ratito se le descompuso otra, pero usted dice: pero mi gozo está en Dios, en Él. Y usted dice: yo no puedo perder el gozo de servir a mi Dios. Yo no puedo perder el gozo de adorar a mi Dios. Yo no puedo perder el gozo de levantar mis manos, de decir: Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Porque Él es bueno, iglesia. Qué bonito es poder adorar al Señor, terminar agotado físicamente, pero decir: valió la pena. Yo miré un mensaje ayer que mandaron las que estuvieron cocinando, y dijeron: gracias por su apoyo, gracias por esto, gracias por lo otro. Y yo sé que cada vez que servimos a Dios nos cansamos. Ahora viene la escuelita bíblica, mañana iniciamos escuela bíblica, y déjenme decirles: nos vamos a cansar. Pero qué bonito va a ser ver la carita de esos niños aceptando a Cristo en su corazón. Desde ya comience a orar por la escuelita bíblica, porque esa es la finalidad: que los niños tengan a Cristo en su corazón. Que podamos llegar el próximo domingo y graduar a los niños de la escuela bíblica y decir: wow, vinieron a aprender de la palabra de Dios, vinieron a aprender de lo que Dios hace en sus vidas. Hace tiempo, hace casi 8 años, tuvimos la primera escuelita bíblica, y producto de esa primera escuelita bíblica, muchos están aquí en la iglesia. Algunas vecinas que viven por aquí cerquita. Las niñas llegaron primero a la escuelita bíblica y después llegaron la familia. Porque dice la palabra: dejen que los niños vengan a mí. Y si usted no está apuntado para servir en esta semana, digan: ¿qué puedo ayudar? Si usted no puede venir a hacer algo físicamente porque a lo mejor trabaja, sale tarde o algo, diga: ¿cómo puedo ayudar? Yo llevo un paquetito de algo, tráigalo, que créame que los niños se lo van a comer. Oiga, si usted en su casa con 3, 4 hijos, el refrigerador se le vacía, imagínese aquí que a veces tenemos 50 chamacos en una semana de escuelita bíblica, más los servidores. Ha habido semanas, ha habido escuelitas bíblicas que ha tocado alimentar a 80 a 100 personas diarias. Si usted lo multiplica por los 5 días, estamos hablando de 500 personas que se alimentan durante una semana de escuelita bíblica. Y yo sé que muchas iglesias cobran una inscripción, pero hasta el día de hoy he sentido que lo vamos a seguir haciendo gratis. No vamos a cerrar la posibilidad a que los niños vengan a aprender de la palabra de Dios, porque estamos sembrando en sus vidas, estamos sembrando en sus corazones. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque esos niños el día de mañana serán los predicadores, los empresarios, los evangelistas, los misioneros. Yo no sé cuántos aquí, si es que hay alguien aquí que haya sido producto de alguna escuela dominical en su iglesia, que haya aprendido, que desde niño, desde niña haya asistido a la iglesia. No sé si hay alguien aquí. ¿Hay alguien aquí? 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? 6. Pero qué bonito es cuando veíamos, ¿verdad? Nos daban la palabra de Dios, y ahora verle servir al Señor.
creemos en que no vamos a perder el gozo de servir a Dios. Amén. Alguien me dice un amén, pero con gozo. Diga, ¿cómo le voy a pagar lo bueno que Él ha sido con nosotros? ¿Cómo le vamos a pagar, iglesia? No hay manera de que podamos pagarle a Dios lo bueno que Él ha sido con nosotros, pero sí podemos servirle en agradecimiento. Porque cuando sabemos que no podemos pagarle de ninguna manera, nuestro servicio a Él, nuestro agradecimiento a Él, le servimos por agradecimiento, no por obligación. Amén. Yo espero que todos sirvamos por agradecimiento y no por obligación. Ay, santo Dios. Denme un amén fuerte los que sirven a Dios por obligación. No volteo mejor. Es que no me dejaron terminar. Bueno, sí terminé, pero respondieron pronto. Como les dije la vez pasada, díganme amén los dormidos. Y están amén. Se equivocaron. Es que no hay monitores para ellas acá. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos sirven a Dios por obligación? ¿Y cuántos lo hacen por agradecimiento? Ahí sí va el amén fuerte, vamos. A Él le servimos por agradecimiento. Hay un canto que entonaba una de mis tías. Decía, ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, pues todas las cosas son suyas. Mi vida también, mi vida también. Solo mi ser. Bueno, por ahí va la cosa. Pero ¿qué le podemos dar que no sea suyo? Si aún nuestra vida es suya. Si a Él no le place, no nos da salud para hacer dinero. A veces confiamos en las finanzas, pero podemos tener finanzas pero sin salud. No se puede seguir. Y si tú tienes gozo, solamente dile, Señor, gracias, porque tú me has dado gozo para servirte. Gracias, Señor, porque había un pueblo que te estaba esperando con gozo. Y había dos personas que tenían necesidad en medio de ese pueblo. La hija de Jairo estaba enferma, a punto de morir. Y había una mujer de 12 años de enfermedad que dijo, si tan solo yo toco el borde de su manto. Y había un pueblo que esperaba a Jesús con gozo. Y aquí hay un pueblo que, aunque esté pasando dificultades, tenemos el gozo de servir. Tenemos el gozo de adorar a nuestro Señor. Tenemos el gozo de que el área donde nos toque servir en esta temporada, lo vamos a hacer con gozo. Vamos a adorar con gozo. Aunque muchas veces no entendamos los procesos, pero hay un toque diferente que hacemos al manto del Maestro. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Maestro, pero todos te tocan, te aprietan. No, pero hay alguien que me tocó distinta, porque he sentido que poder salió de mí. Toca el borde del Maestro, el borde del manto. Toca el borde de su manto. Toca el borde de su manto. Pudiera tocar sus manos. Toca el borde de su manto. En medio de tu proceso, extiende tu mano. Dile, Señor, yo sé que algo va a pasar si tan solo toco el borde de tu manto. Vamos. A veces el enemigo nos rodea de problemas, ataca nuestra salud, ataca nuestras finanzas, ataca nuestra familia, nos ataca personalmente. Y a veces en el proceso hemos sentido que no podemos más y hemos perdido el gozo. Hoy yo hago un llamado. Si el enemigo te ha estado atacando y has sentido que a veces has perdido ya la confianza, el gozo, hoy ven aquí que el Señor va a renovar tu gozo, tu fuerza. No, esto no se trata de que se van a dar cuenta. No, todos hemos pasado, todos en algún momento hemos perdido el gozo. Pero lo bueno es ir a Él y decir, Señor,
yo sé que solo tú lo puedes hacer. David lo hizo. Señor, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo. A veces nos congregamos y esto a nadie, ninguno estamos exentos. Aún pastores, aún ministros, aún evangelistas hemos pasado por momentos que no queremos más saber nada, que quisiéramos tirar la toalla y decir no puedo más, no puedo más, no tengo ganas para seguir, no tengo fuerzas para seguir. Pero yo te digo, ven al altar. Dile, si ya lo has pasado, Él lo sabe. Solo dile, Señor, devuélveme el gozo, porque han sido duros los procesos. No han sido fáciles. No ha sido fácil el proceso. Pero hoy el Señor te renueva las fuerzas. Hoy pasa, extiende tu mano y toca el manto del Maestro. Extiende tu mano en lo espiritual y toca el borde del manto de Jesús. Y dice, yo toco su manto, yo sé que poder va a salir de él. Y yo voy a ser restaurado, voy a ser sanado, voy a recobrar el gozo de servir, el gozo de adorar, el gozo de disfrutar mi casa, mi hogar, mi familia.